Bien, vamos a iniciar una nueva serie que hemos titulado La lucha contra el pecado. Y esta primera enseñanza la he titulado El origen del pecado. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos 5, 12, la lucha contra el pecado. Y vamos a ver el origen del pecado para poner como fundamento, porque esta serie va sin duda a edificar mucho nuestras vidas, nos va a dar conciencia de muchas cosas para poder caminar mejor todavía de lo que hasta ahorita hemos caminado con el Señor. Romanos 5, versículo 12. Voy a leer. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La pregunta para iniciar, sin duda la más pertinente, es la siguiente: ¿qué es el pecado? Bueno, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra pecado significa errar el blanco. Significa obrar mal en relación a lo que es la voluntad revelada de Dios. Eso es pecado. El pecado es no hacer lo que Él ha ordenado. Y también el pecado es hacer lo que Dios ha prohibido. También es hacer el mal ante los ojos de Dios. Y viene otra pregunta: ¿dónde se originó el pecado? Fíjese que hay un sector dentro del cristianismo que cree que Dios es el autor del pecado. Bueno, a mí me parece que es una aberración, y no tanto que me parezca, sino que es una aberración. Dios es un Dios santo que sacrificó a su Hijo para librarnos del pecado. ¿Cómo puede Él provocarlo o hacerlo, o en Él originarse para luego hacer todo un show en el Calvario? O sea, sin embargo hay cristianos que así lo creen. No. Pero la verdad es que el pecado se originó en Satanás. Vamos a Ezequiel 28, 14 y 15. Este pasaje nos muestra en dónde se originó la maldad o el pecado. Dice Ezequiel 28, 14: tú, querubín grande, o sea, acuérdense que Satanás o Luzbel, Luz Bella, es el ángel más hermoso de la creación angelical y el más poderoso que hay. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjese el versículo 15, perfecto eras, perfecto, había una perfección moral en Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí la palabra clave es hasta. O sea, hubo un momento en el que, de una manera que la Biblia no explica con mayor detalle, apareció la maldad en el corazón de Luzbel, de este ángel que había sido perfecto hasta ese momento. ¿En qué consistió su maldad? Quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios, y eso Dios no lo podía permitir. En la versión Dios habla hoy, el versículo 15 se lee así: tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Apareció, se dio, ¿sí? Quiero decirles que esa es la única explicación que da la Biblia en cuanto al origen del pecado o de la maldad. Esto es lo poco que la Escritura menciona acerca de la realidad, o mejor dicho, del origen de la maldad en Satanás, en este ángel que fue perfecto hasta que se dio. Se podrá negar y especular sobre el origen y la existencia del pecado. Podrá haber muchas opiniones, pero nadie en sus 5 sentidos podrá negar la realidad de la maldad que nos arrastra a los seres humanos. Precisamente esa maldad nos arrastra
a lo que Dios llama en las Escrituras pecado. Esta palabra maldad en el hebreo es la palabra Abel, con B chica, y significa literalmente mal moral, y se refiere a las acciones de las personas que hacemos desde el punto de vista de lo que Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Es decir, es un mal moral desde el punto de vista de Dios. Dios es el que establece las leyes morales. Y a esa ley moral es la que nosotros debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos a la ley moral que nosotros podamos inventar o tener, no, pues imagínense, hay gente que acepta que un hombre se case con otro hombre. Entonces, no tiene nada de malo. Entonces, esa es su moral de ellos. Entonces, ante los ojos de Dios, esa moral está distorsionada, está corrompida, es un mal, porque esa no es la práctica que Dios ha dicho que nosotros tengamos. Entonces, moralmente fue malo que Satanás quisiera hacerse igual a Dios, al mismo nivel de Dios, y sentarse en el lugar que solo a Dios le correspondía. Y quiero hacerles notar que una prueba de la universalidad del mal moral, que Dios llama pecado, es el castigo que en todas las culturas, habidas y por haber, se le da, por ejemplo, al homicidio, al robo. ¿Por qué? Porque moralmente, en cualquier cultura, de cualquier religión, moralmente es malo quitar la vida. Moralmente es malo quitarle las posesiones a una persona. Entonces aquí vemos la universalidad de la maldad, en síntesis, el pecado. Entonces, siendo Satanás el autor del pecado o en quien se originó, pues también la Biblia nos muestra que él fue el causante de que el pecado entrara en el mundo, en la creación humana, al seducir a Adán y a Eva, precisamente a que desobedecieran a Dios, al convencerlos que podían comer algo que Dios les dijo, no comáis. Los sedujo, los engañó. Esto está en Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo malo no estaba en el fruto que habían de comer, sino en la obediencia o en la desobediencia. Ahí estaba lo mal. Cuando les dice ciertamente morirás, cuando Dios les dijo morirás, ellos entendieron perfectamente lo que Dios les estaba diciendo. Porque morir aquí significaba muerte espiritual, pero no solo muerte espiritual que significa separación de la comunión con Dios, sino también el hombre, aparte de perder la comunión con Dios, perdería la vida física, natural, y debía morir físicamente. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 6:23, siglos después, Pablo nos da esta definición, esta revelación, que dice que la paga, porque la paga del pecado, la retribución del pecado, ¿qué es? La muerte. Esta palabra muerte en el griego es la palabra thanatos, de donde viene tanatología, que tiene que ver con todos los conocimientos médicos respecto a la muerte física de los humanos. Pero thanatos, que dice aquí, la paga del pecado es muerte, thanatos literalmente significa separación, eso significa thanatos, que se traduce como muerte, pero quiere decir separación. ¿En qué sentido? En dos sentidos. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Cuando ya, por alguna razón fallan los órganos o alguna herida y nos desangramos, qué sé yo, en ese momento sale el alma, que esa queda consciente en el mundo espiritual, pero el cuerpo muere. Entonces se separa el alma, el hálito de vida de Dios, el espíritu, del cuerpo, y el cuerpo muere. Ya queda todo ahí tieso, ¿no? Eso significa muerte, pero espiritualmente, es la separación del alma, de la comunión que en el espíritu, en el ser interior del hombre, tiene con Dios. Eso significa muerte. Entonces, aquí en Génesis 3:1 encontramos precisamente parte de esta historia. Dice que la serpiente le dijo,
¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del huerto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. O sea, ella había entendido la orden, o sea, sabía lo que Dios le había dicho. Pero aquí se nos muestra que Dios nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones por nuestra propia voluntad. Pues Dios le dijo, aquí está este árbol. No, repito, lo malo no era tanto el árbol, sino si ellos iban a desobedecer o no, porque Dios no nos hizo ningunos robots para así a control remoto o movernos. No, nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de ejercitar nuestra voluntad. Entonces la mujer le responde a la serpiente, pues dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Y le responde en el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí vemos digamos, la afirmación de Satanás a manera de seducción, mintiendo y engañando a Eva para decirle, mira, Dios es un poco exagerado. Él dice que te vas a morir, pero no te pasa nada, tú come. Haz lo que, mira qué bonito está el fruto, mira que es árbol codiciable para alcanzar sabiduría y además es delicioso, no te pasará nada. Esa es la típica. ¿Saben que esta sigue siendo la estrategia principal de Satanás? Hasta la fecha, después de tantos siglos, sigue siendo exactamente la misma mentira. Con que Dios ha dicho que puedes tener relaciones sexuales con tu novia, no puedes tener relaciones con tu novia hasta que se casen. No, basta con que se amen. No, pero es que Dios dijo que eso es fornicación y eso no está bien. No, pero no te pasa nada. Y ahí van. Y así puedo poner 20,000 ejemplos. Sigue siendo la misma estrategia. Ahora, finalmente conocemos la historia. Adán y Eva pecaron. Moralmente desobedecieron a Dios, hicieron lo malo delante de Dios. Y desde ese día hasta el día de hoy, cada ser humano que nace sujeto o con dos rasgos característicos. Estamos sujetos a la muerte física y nacemos muertos espiritualmente. O sea, ningún ser humano que nazca, cuando tiene uso de conciencia, se hinca y empieza a tener comunión a través de Jesucristo y de la sangre. No, nacemos muertos espiritualmente y sujetos a la muerte física como consecuencia del pecado. Romanos 5:12, que es el versículo que tomamos de inicio, aquí Pablo nos dice qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Romanos 5:12 dice de esta manera, para que lo busque y me siga ahí en la escritura. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Ahora fíjese bien, ¿quién pecó primero? ¿Eva o Adán? Eva. ¿Pero por qué dice que entró en el mundo por un hombre? Les voy a explicar más adelante por qué. Porque el hombre es el que transmite y la mujer recibe. Pero voy a explicar después un poco más. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, pues como consecuencia entró ¿qué? La muerte. Y aquí habla de la muerte física, que incluye la espiritual. Entró, dice. Así la muerte física y espiritual, ¿qué dice? Hay una palabrita que parece insignificante, pero no. Así la muerte, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, la evidencia de que se transmitió, porque el vocablo pasó significa en el griego transmitir, se transmitió. Ya digamos lo que la Biblia habla como naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza con tendencia a la maldad, siempre hacia lo malo, al pecado, por cuanto todos pecaron. O sea, la evidencia de que todos estamos contaminados es que todos hemos pecado. Ahí está. Entonces el pecado afectó la genética de Adán.
afectó su naturaleza humana porque transmitió desde ese momento hasta el día de hoy, se ha transmitido a todos los hombres esa naturaleza hacia lo malo. Es decir, que Adán pasó de la inocencia a un estado de pecaminosidad, la cual se transmite a todos los seres humanos. Tú y yo estamos contaminados por esa maldad que se generó también en Adán por el engaño de Satanás. Eso es lo que la Biblia nos menciona sobre el origen. Ahora bien, los seres humanos todos heredamos al nacer esa naturaleza que es inclinada netamente y siempre hacia lo malo, hacia el pecado. Se nos alteró la genética con el pecado y de alguna manera espiritual, cuando nace un bebé, él nace ya con la transmisión de las consecuencias del pecado, que es muerte espiritual y es muerte física. Así como Adán transmitió su naturaleza física cuando empezó a tener hijos, pues transmitió sus, digamos de alguna manera tengo que decirlo, sus genes que ya iban contaminados con el pecado. Y alguien puede argumentar cosas como, es muy común escuchar a gente que dice, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán hubiera pecado? Si eso no tiene sentido para mí. Pero ese es un argumento que es muy débil, es muy infantil. ¿Por qué? Porque es como esto, es como cuando un hijo que ya ven, los adolescentes a veces tienen ciertos rasgos, dicen que nadie los quiere, todo el mundo los odia y que ustedes ya fueron adolescentes, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces ahí va el adolescente y se para enfrente del papá porque tienen problemas y el padre le dice, hijo, no quiero que hagas esto, no está bien, y lo está ahí corrigiendo. Entonces el muchacho se enoja y se le pone al frente y le dice, ¿y por qué me dices eso? Además, yo no pedí nacer. No, pues ¿cómo te lo iba a pedir si no existías? No existías. Entonces déjate de esas, ¿eh? No, o sea, es un argumento muy infantil, es muy débil. O sea, ¿cómo? A ver, yo tengo 2 hijos, por ejemplo, a David. No existía, pero David, ¿quieres nacer? O sea, ¿cómo? No, hay cosas que no se nos dan a elegir y una de esas es nacer. Entonces no podemos argumentar, pues es que ¿qué culpa tengo yo que yo no pedí venir al mundo? Entonces, pues igual, es como decirle a Adán, ¿y yo qué culpa tengo que seas mi padre? ¿Te pedí yo nacer? No, entonces no podemos argumentar. Las decisiones que Adán tomó nos afectaron a nosotros, porque en Adán todos los seres humanos estábamos representados. Déjeme ponerle otro ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Todas las decisiones que hagan el presidente de México nos van a afectar, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque en él estamos representados. Si él va como jefe de Estado y se junta con el presidente de Canadá y de Estados Unidos y hacen tratados de comercio, nos guste o no, y se firma y todo, como estamos representados en él, pues nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Si nos beneficia, pues todos bien contentos, y si nos perjudica, vamos a empezar a gritar y vamos a empezar a decir erróneamente, infantilmente, ¿y yo qué culpa tengo? A ver, me preguntó qué decisión tomaba. Pues no te iba a preguntar, pero él tenía la autoridad, ¿sí o no? Miren, la legislatura pasada de diputados aquí en el Congreso tomaron decisiones, ellos son nuestros representantes populares, ¿sí o no? Bueno, decidieron hacer los famosos Juegos Panamericanos. Se endeudaron con 1,500 o no sé cuántos cientos de miles o 1,500 y tantos millones de pesos. Bueno, se organizaron los Juegos y resulta que todavía se deben 400 millones y resulta con que se gastaron toda la lana, que quién sabe dónde ande. Ustedes ya saben dónde está ese dinero, pero no sabemos. Sabemos, pero no sabemos. Entonces, mira, las decisiones, como ellos nos representaban a nosotros, la Cámara de Diputados, aquí en el Estado,
ellos nos representan. Entonces las decisiones que ellos tomaron, se clavaron la lana, la malusaron, todo. Mira, hazle como quieras, patalea, ve y grítales ahí, ponte en huelga de hambre, lo que quieras. Ya te afectó y nos dejaron endeudados. ¿Quién tiene que pagar eso? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque eran los representantes. ¡Ay, pero yo no soy del PRI! No, aunque seas del PRD y del Purrundún y del Patatús y del quién sabe cuánta cosa. Ya. Ellos se juntaron de todos los partidos y decidieron hacer lo que hicieron con el dinero. Bueno, ya nos afectó, hermanos. Están súper endeudados y nos van a estar duro y duro con los impuestos. Nos van a sacar más. Nada más se acuerdan de eso. Ahorita dicen que no, pero espérense al rato. ¿Por qué? Porque en ellos estamos representados. Entonces ya aunque pataleemos, ya no podemos evadir. ¿Qué pasó con el Fobaproa? La deuda de tantos ricos que pidieron más dinero. Y el gobierno los perdonó y dijo, bueno, el gobierno va a pagar esa deuda. ¿Quién es realmente el que va a pagar? Nosotros. Y nosotros le financiamos los viajes a los hijos de los ricos, porque no les cobraron nada. Y tú dices, pero ¿qué culpa tengo yo? Mira, ya hay que aceptarlo, porque es una decisión que tomó el presidente. Creo que fue Zedillo, si no mal recuerdo. Bueno, ya esa es nuestra realidad. Si alguien aquí tiene un bebé, ese bebé ya nace endeudado. De verdad. Bueno, espiritualmente, esos fueron unos ejemplos que puse para que podamos entender que no hay excusa. Ya, sí o sí, el pecado de Adán nos afectó. Tenemos que entender esa realidad y tenemos que entender que vamos a estar luchando, aún como cristianos, cotidianamente contra el pecado. Fíjate, Pablo el apóstol resume en 13 puntos, en Romanos capítulo 3, búscalo en su Biblia, resume en 13 puntos la condición en la que nacen todos los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, por supuesto. 13 puntos de cómo nacen, en la condición que nacen todos los seres humanos. El número 1 está en Romanos 3:10. La condición número 1 es que todos los seres humanos al nacer somos pecadores por naturaleza, con tendencia al pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos? Ni siquiera uno, ni siquiera el apóstol Pablo, no, ni Pedro, ni Juan Diego, ni Chuy Olivares, ni tú, ni el Papa, ni nadie. Todos los seres humanos, pues eso dice la Biblia, no hay un justo ni aún uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la triste condición en la que nacemos. Qué terrible, ¿no? Número 2, todos los seres humanos carecemos al nacer, de discernimiento y entendimiento espiritual acerca del Dios verdadero. Todos nacemos con esa falta. Fíjate, dice en el versículo 11, Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda. Eso se refiere, no hay quien entienda las cosas de Dios o a Dios o que lo conozca. No, nacemos imposibilitados para entender. Y Pablo lo dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 2:14, no lo busquen, pero allí dice, pero el hombre natural, significa el hombre así común y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender. Fíjense esa frase, no las puede, es imposible, no hay manera de que el hombre entienda. Por eso la Biblia misma dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y tú ve, por ejemplo, ahora ya como cristiano, tú compártele a alguien, dile, mira, el camino es Cristo. Empieza a hablar del Evangelio y lo primero que vas a recibir es el rechazo, ¿sí o no? Porque se le hace una locura. Ah, no, sácate con tus cosas. Porque así nacemos, es una condición muy triste. No las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y como estamos muertos espiritualmente, ¿cómo vamos a entender?
Entonces, la condición está terrible. Número 3, todos los humanos al nacer por naturaleza buscamos todo menos a Dios. Buscamos la mejor carrera, buscamos la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor sueldo, todo lo que nosotros consideramos que me van a hacer feliz, y toda la vida basta ver cómo, ahora como cristianos, basta observar un poquito cómo vive la gente que no tiene a Dios en su vida. Están en la búsqueda ¿de qué? De todo lo que el mundo les ofrece, ¿sí o no? Eso se refiere, no hay quien busque a Dios. Nadie nace con eso. Todos buscamos lo temporal, lo efímero, lo vano, pero lo eterno, nadie. 4ª condición, todos los seres humanos al nacer, nacemos con la tendencia a desviarnos. Apenas damos un paso y no somos capaces de darlo derecho. Luego nos torcemos, nos desviamos. Dice en el versículo 12, todos se desviaron, todos. Por eso ese dicho del filósofo famoso, toda cabeza es un mundo, es verdad. Cada quien piensa como le da su gana, cada quien tiene su verdad. Entonces, ¿cuántas religiones hay? Hay miles de religiones, ¿sí o no? ¿Cuántas terapias de psicología hay para ayudar supuestamente al hombre? Pues hay miles de terapias. O sea, cada quien inventa lo suyo. Todos se desviaron, ¿sí? Dice, como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así nacemos. Número 5, todos los seres humanos al nacer, nacemos ineptos totalmente en cuanto al conocimiento de Dios, y por lo tanto lo arruinamos todo. Dice en el versículo 12, Romanos 3:12, en la segunda parte del versículo, a una se hicieron inútiles, o sea, significa todos se hicieron inútiles. Aquí inútiles en el griego significa arruinar, o sea, todo lo arruinamos. Mira nada más, qué lugar tan hermoso, en qué lugar del universo Dios nos plantó. No nos plantó en la luna, no hay nada en la luna. No nos plantó en Neptuno ni en Júpiter, nos puso en la Tierra. Es una maravilla el planeta en el que Dios nos puso, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo tenemos? Ya todo arruinado, todo contaminado, todo lo arruinamos. Es increíble. Y nos jactamos de ser seres pensantes. Cuando vemos a los animalitos en la naturaleza, ellos preservan todo, cuidan. Yo el otro día estaba allí, ¿no? Allí en mi casa, y bueno, ustedes ya les he contado que tengo un cuyo, tengo tortugas, tengo gatitos, tengo perritos. ¿Qué más? ¿Cucarachas? No, esas no, están erradicadas. Y estaba allí con el cuyito, es de ese conejillo de Indias, bien bonito que está. Y me chifla, cuando llego me chifla. Entonces, ahí estaba con él, lo estaba acariciando, ¿no? Yo estaba con mi chamarro, ahora con los días de que estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y luego le decía, ay, cuyito, conejito, le digo, a veces quisiera ser tú. Mira, nada pretencioso, nada exigente, tú con tu mismo trajecito gris. Ve que entra mi esposa a la cocina y le chifla porque quiere que le dé comidita, ¿no? Así le hace. Ve que yo entro y ya agarro un pepino y con eso está contento. Ay, conejito, a veces quisiera ser tú. Son más consistentes con su naturaleza, y nosotros todo lo arruinamos. Muchos arruinan hasta su familia, otros arruinan el carro que traen, todo lo arruinamos. Que es una condición muy contradictoria, tomando en cuenta que somos seres pensantes, ¿no? Increíble, pero así nacemos. Todo eso son las consecuencias del pecado, y Pablo está narrando cuál es la condición que tenemos al nacer. Número 6, todos los humanos al nacer, nacemos ya con ese gen de la corrupción, y por naturaleza hacemos lo malo, o sea, corruptos moralmente. Dice el mismo versículo 12 en la tercera parte del versículo, no hay quien haga lo bueno, dice,
No hay ni siquiera uno. Escuche bien, esa frase, no hay quien haga lo bueno, no se refiere a una acción buena, porque todos podemos ayudar saliendo a alguien que está allí pidiendo, tenga, cómprese un pollo rostizado. Hiciste algo bueno, ¿no? Aquí se refiere a una vida constante de hacer lo bueno, no hay uno solo. Porque haces una buena, como dice el dicho, una de cal y otra de arena. Una de cal y 3 de arena. 4 de arena y 20 de cal. Somos un desastre. Esa es la naturaleza humana. Es una condición muy, muy fea. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Número 7, todos los seres humanos al nacer tenemos un potencial de maldad tan terrible dentro de nosotros que somos dados a hablar perversidades. Romanos 13:3, ahí está. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué dice sepulcro? Ok, aquí es metafóricamente, pero ¿qué hay en un sepulcro? Pues un muerto. ¿Cómo huelen los muertos? Bien feo. Si cuando pusiste veneno para las ratas y se murió la ratita abajo de tu estufa, ya no querías ni entrar a tu casa, porque huele espantoso. O sea, metafóricamente hablando, esto es a lo que se refiere, sepulcro abierto, que expide, no habla de mal aliento, habla de lo que hablamos, ¿entienden? Que es perverso, es malo, es contaminante, huele mal delante de Dios. Así somos, fíjate, por naturaleza. Hablamos muchas cosas que no debemos de hablar desde el punto de vista de Dios. Número 8, todos los humanos al nacer tenemos por naturaleza esa tendencia a engañar. Engañar para cubrir nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Fíjate, en el versículo 13, en la segunda parte dice, con su lengua engañan. Primero es sepulcro abierto es su garganta, y luego empieza a definir un poco más, dice 3:13, con su lengua engañan. Es decir, así como dice en el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad. Con su lengua hablan engaños. Y fíjense ustedes, les voy a ilustrar cómo desde pequeñito, es un ejemplo que he puesto en otras ocasiones, pero aquí cabe hacerlo de nuevo, cómo desde pequeñitos tenemos esa tendencia a tratar de engañar para cubrir lo que de alguna manera, aunque estamos chiquitos, sabemos que está mal. El ejemplo es el siguiente, del niño que tiene 4 años, bueno, pues todavía podemos decir que está aparentemente en un estado de inocencia. Entonces el niño anda haciendo ahí sus travesuras y de pronto va y se mete ahí donde tienes la alacena y ve la mermelada de fresa. Entonces lo que hace el niño es esto, miren, ve la mermelada y la ve y luego le hace así. A ver, vamos a reflexionar, vamos a pensar un poco. ¿Por qué? O sea, si estuviera en un estado de inocencia, él simplemente agarra y no se anda cuidando de su mamá. ¿Por qué le hace así y luego hace esto? Queriéndose esconder. ¿Quién le dijo que no está bien lo que va a hacer? Bueno, entonces agarra, toma el frasco de mermelada y no se va y se sienta junto a su mamá, así todo como si nada pasara, y empieza a comer la mermelada. ¿Verdad que no? Se va atrás de la cortina, se va atrás donde vive el Bobby, el perro, donde nadie lo vea, y a escondidas se come todo el frasco de mermelada, y está ahí, y se lo come, y luego pero se embarra todo, y se limpia, y está todo embarrado, y luego ya sale el niño, ¿verdad? Así como si nada. Y luego dice la mamá, vénganse, ya están los hot cakes, los hot cakes para el desayuno. A ver, Panchito, tráeme la mermelada para ponerle allí un poco la de fresa. Entonces ahí va Panchito y dice, mamá, el frasco está solo. Entonces, como nomás tiene 2 hijos, Juanito, y el Juanito,
Sí, mami. ¿Qué hiciste? Yo, nada. Hijo, te comiste toda la mermelada. Yo no fui. Y empieza a llorar. Yo no fui. Y todo embarrado. Fue lo mismo que hizo David cuando pecó con Betsabé. Hizo algo para tratar de cubrir su pecado. Fue lo mismo que hizo Acán cuando Dios dijo, no tomen del anatema de las pertenencias de los babilónicos. Y fue y agarró y lo metió allí, lo guardó, lo escondió. Nadie me vio. ¿Por qué lo escondió? Si no estaba mal, ¿por qué lo escondió? ¿Me estoy explicando? Entonces todos tenemos esa tendencia a engañar para cubrirnos, y decimos otras cosas que no son. Con su lengua engañan. Número 9, todos los seres humanos nacemos en nuestra naturaleza con el potencial de inyectar veneno. Mira lo que dice en el versículo 13, en la tercera parte del versículo: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta expresión es bastante fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque el veneno es de las serpientes. Imagínate que tú llegas en la mañana y uno de los sugieres te dice: bienvenida, hermana serpiente. Hermano culebra. No, esas no tienen veneno. Hermano serpiente. Fíjate el potencial que tenemos por naturaleza. Qué desgracia, ¿no? Tenemos de inyectar veneno con lo que decimos. Es increíble el potencial que tenemos los seres humanos para matar, para destruir. Versículo 14, ahí está el número 10, que es que todos los humanos por naturaleza, fíjate cómo sigue desglosando, de nuestra boca sale maldición, de nuestro corazón tenemos una capacidad de odiar, pero impresionante. Fíjate lo que dice 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y dijo, y del corazón es donde salen, ¿qué? Las blasfemias, los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los homicidios. ¿De dónde salen? Fíjate la capacidad malévola que tenemos los seres humanos de odiar y de amargarnos. Por eso el Señor vino a enfocarse. Cuando Él vino a esta tierra, su mensaje estaba enfocado a la transformación del corazón, no a una religión externa ni ritualista. Vino a cambiar, a transformar el corazón del hombre, porque ahí es el corazón del hombre, el espíritu, la naturaleza del hombre interno, su alma. Ahí es donde está sentada toda la maldad, y de ahí vino a rescatarnos, ¿entienden? Pero esa es la triste condición en la que nacemos todos, con una capacidad. Mira, ¿cómo se da la amargura? La amargura se da cuando alguien te ofende, te defrauda, te desilusiona, dice algo de ti, qué sé yo, entonces tú te sientes herido. Entonces, como por naturaleza odiamos, pues esperamos el momento de la venganza. Y por eso el hombre vive como vive, de una manera muy totalmente fuera de lo que Dios había diseñado. ¿Por qué? Porque el pecado nos contaminó. Qué triste condición, ¿no? Número 11. Todos los humanos al nacer, pues tenemos ese potencial de ser homicidas. Alguno dirá, bueno, seguramente han oído este argumento cuando le compartes a alguien, ¿no? No, pues yo de qué me arrepiento, yo soy re bueno, yo le ayudo a la gente. Mira, yo no robo, no mato, dicen, yo no he robado, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice otra cosa. Si bien la gran mayoría de los seres humanos no hemos asesinado a otra persona, sí la hemos asesinado con el veneno de la boca.
San Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todos de alguna manera hemos odiado, nos hemos resentido en contra de alguien, ¿sí o no? Y precisamente ahí vino el Señor a tratar lo interno, porque el odio, el rencor, la amargura es como el motor que nos impulsa precisamente a hacerle daño al otro. ¿Sí? Por eso, para nosotros los cristianos ahora, el perdón de las ofensas, el perdón a los que nos calumnian, el perdón a los que nos agreden, es la medicina para nuestra alma. ¿Me están entendiendo? Eso es ahora ya como cristianos. Pero todos nacemos con esta condición. ¿Cuánta gente amargada hay en el mundo? ¿Saben que todos esos asesinatos en los Estados Unidos, del jovencito ese que mató 20 y tantos niños, qué terrible, ¿no? ¿Saben que él estaba muy amargado por lo que vivió en su hogar? Lo maltrataron, hicieron cosas con él, entonces estaba amargado. Y fíjense todo lo que provoca. Si ustedes se fijan, se cumple la profecía de Jesús, y por haberse multiplicado la maldad. Yo hago una memoria, yo tengo 56 años, yo trato de hacer hasta donde más me acuerdo, y creo que llego aproximadamente a los 5 años, que yo me acuerdo, ¿verdad? Las maldades que hacíamos los niños en ese tiempo, pues era agarrarle un 20 y luego irnos a comprar dulces o qué sé yo. Pero hoy niños violando niñas en las escuelas. O sea, ¿cómo te explicas eso? Esa es otra de las señales de que el fin del mundo no fue en el 2012. No, fíjense qué cosas, Recibí decenas, y no sé si cientos, de correos de cristianos que me preguntaban: pastor, predique sobre el fin del mundo. Ya falta poco y usted no se ha proclamado. No ha dicho nada. Ay, son puras falacias, son puras mentiras. Ya ven, no pasó nada. Y todos los que habían hecho quién sabe cuánta cosa, ¿ves? Y 2, 3 de aquí puede ser. Que le creyeron más a los mayas que a lo que dice la Biblia. Qué pena, ¿no? Bueno, es la condición. Entonces, número 11, todos somos homicidas. Número 12, todos los humanos somos destructivos y violentos, de alguna manera, y enemigos de unos contra otros. Fíjate, Romanos 3:16 lo que dice. Dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta palabra quebranto, aquí hay 2 palabras que resaltan: quebranto y desventura. La primera, quebranto, en el griego es una palabra que significa romper en pedazos, pero alude a la violencia contra tus seres más cercanos. Esto me hace deducir que, según el texto, significa violencia intrafamiliar. ¿Tus más cercanos quiénes son? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, pero mayormente tu familia. Entonces aquí está hablando, fíjate bien, de la violencia, del quebranto, de la violencia que se da en los hogares. No sé si ustedes sabían que Jalisco es el número 1 en violencia intrafamiliar. ¿Sabían eso? Bueno, pues ya lo saben ahora. Lo cual, fíjate, según el INEGI, ¿verdad? Y según todos los que hacen las estadísticas, en base a eso que dicen que Jalisco es el número 1 en violencia intrafamiliar, significa que 6 de cada 10, no sé, algo por ahí va el asunto, de cada 10 hogares hay violencia física, maltrato físico y verbal. Ellos le llaman psicológico. Es decir, que el hombre golpea a la esposa, patea a los hijos, los maldice, violencia. También me di cuenta hace unos meses de que, por ejemplo, en Aguascalientes se da un fenómeno extraño. Generalmente en todos los estados de la República, aquí en México, hay una procuraduría para violencia contra la mujer, y hasta ya se tipificó el feminicidio.
como una manera de agredir a la mujer, pero en Aguascalientes hay una procuraduría de protección a los hombres, porque las mujeres de Aguascalientes son más picudas que las de Jalisco. Los agarran a cacerolazos, fíjate qué cosas. No, y es en serio esto que estoy diciendo, ¿eh? Ahí van los hombres y se quejan. Mi esposa me golpea. Y llegan con unos hematomas aquí en la cabeza, o como decimos acá, chipotes. Mire, el otro día sin querer me di un cacerolazo. Pues es que andaba ahí en la cocina y estaba y entonces me pegué así y me dolió. Estaba con comida ahí, era lo bueno, ¿verdad? No logré tirarla, pero me golpeé y yo dije, no, si nada más así me dolió. Ahora esas mujeres de Aguascalientes, los cacerolazos que les dan a sus maridos, fíjate, violencia intrafamiliar. Bueno, si Jalisco es el número 1 en violencia intrafamiliar, ¿saben qué me dio a pensar? Que es muy probable que aún entre los que van a las iglesias, como aquí, hay 2, 3 golpeadores. Les voy a decir una cosa, póngase con uno de su tamaño. Porque a veces los niños nos dicen, pastor, ore por mi papá, le pega a mi mamá, y ya nomás uno dice, yo a veces ya ni pregunto, ¿quién es tu papá? Porque no me va a decir, es uno de los que cantan ahí. Es una condición en la que vivimos terrible, hermanos. Fíjate todo lo que ha hecho el pecado, quebranto, pero también dice desventura, y esta palabra desventura significa provocar daño psicológico, vamos a usar esa palabra, daño moral, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sido dañados o vienen de hogares disfuncionales, donde el papá los abandonó, se divorció, o te dejaron, o qué sé yo? De alguna o de otra manera, todos hemos sido afectados por las acciones de otros y por nuestras propias acciones, ¿sí o no? Todos. Alcoholismo, drogadicción, engaño, adulterio, no, es un párale de contar. Entonces, ven que por naturaleza somos dados a destruir todo, a provocar daño, a romper en pedazos y a golpear y a todo. Dice el versículo 17, no conocieron caminos de paz. O sea, el hombre nunca ha logrado la paz. Es increíble que hemos llegado a la luna. México ya tiene un satélite que se llama, ¿cómo se llama? Cuitláhuac, ¿cómo se llama el satélite? Ya entramos a la era espacial del primer mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no somos capaces de tener paz. Desde la historia del hombre mismo, cuando Caín mató a su hermano, hasta la fecha, no hemos sido capaces, con toda nuestra inteligencia y sabiduría y conocimiento de todo, no hemos sido capaces de tener paz. Sí, hay organizaciones como la ONU, que uno dice, uno está, siempre hay guerras. Fíjate la incapacidad. ¿Y para qué nos vamos a países donde hay guerras? Muchos no tienen paz en sus hogares. Todas esas guerras que hay es un reflejo de que en sus hogares no tienen paz. Así de simple. Porque hemos oído hasta el cansancio la frase de que la familia es la base de la sociedad. Y es verdad. Si tenemos una familias unidas, pues va a haber paz, ¿sí o no? Pero no es así. Cada vez hay más divorcios, cada vez los legisladores legislan a favor del aborto, cuánta cosa. Y el último rasgo que habla Pablo aquí es el número 13. Todos los humanos, al nacer, nadie absolutamente tiene temor de Dios genuino. Dice el versículo 18, no hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, nadie nace con ese deseo de obedecer a Dios y sí te voy a obedecer. Nadie. Todos podrán tener religión,
pero eso es distinto. ¿Sabían que solo el 1%, o sea, el hombre, básicamente, déjame decirle esto, el hombre por naturaleza es un hombre, somos seres humanos que tenemos la necesidad de creer en algo. Por eso hay tantas religiones, ¿sí? Tú sal con los de allá afuera, los que no conocen a Dios, y pregúntales si creen en Dios y te van a decir, claro, ¿verdad? Y también en los Reyes Magos. Y me trajo un carrito. Y yo creo en esto, y todo mundo creemos. Pero ¿cómo vive la gente? Viven sin temor de Dios. Tienen religión. Solo el 1% de la población mundial se dice que son ateos. Pero también tienen fe. O sea, ellos creen que Dios no existe. Entonces también tienen su religión. Porque toda religión se basa en una creencia. Entonces su religión es atea. Ellos creen que Dios no existe. Entonces también creen. Esa es su religión de ellos. Pero nadie nace con temor genuino a Dios. La única manera de tener el temor genuino de Dios o a Dios es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Cristo lava nuestros pecados en su sangre. Viene el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, y nos es infundido el temor de Dios. Y ahí es donde nos vamos a enfocar ahora, porque ahora somos cristianos, ¿sí o no? Pero seguimos luchando contra el pecado. ¿Sienten esa lucha? Por supuesto. Fíjate que, gracias a Dios, que la Biblia no solo nos habla de nuestra condición cuando nacemos, sino que gracias a Dios también nos da la información sobre el remedio de Dios, que es Cristo Jesús, como dice el himno antiguo. El remedio de Dios es Cristo Jesús para la solución de tan terrible condición en la que nacemos. Solo naciendo de nuevo es que podemos dejar de ser esclavos del pecado. Solo arrepintiéndonos genuinamente de nuestros pecados y siendo lavados con la sangre de Cristo, es que podemos dejar de permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Pero aquí viene una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Por qué la sangre de Cristo? ¿Por qué la Biblia habla de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Por qué la sangre de Cristo? La respuesta es porque de alguna manera la Biblia nos da a entender, acuérdense que la Biblia usa un lenguaje de aquellos tiempos, no puede usar el lenguaje del siglo XXI, con los términos médicos de ahora. O sea, eso hay que usar el puro sentido común para entender que la Biblia no es ni un tratado de medicina, no es ni un tratado de ciencia, es un tratado de la historia de la salvación, que tiene algunos rasgos científicos sin duda. Y la Biblia, lo poco que la Biblia nos habla es que nos dice que en primer lugar dice que la sangre, la vida del hombre, la vida del cuerpo, ¿dónde está? En la sangre. Fíjense, yo estaba leyendo una página en internet científica, que eventualmente me gusta ahí leer cosas de la ciencia, ¿no? Descubrimientos y cosas de esas, ¿no? Entonces estaba viendo una parte donde es una página médica, científica, obviamente. Entonces decía la importancia de la sangre, cómo funciona, cuáles son, y ahí narra cómo está compuesta, que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que las plaquetas, que los no sé cuánta cosa. Y ahí, pero me llamó la atención que el escrito inicia con esta frase diciendo: ese misterioso líquido, o sea, hasta ellos, los científicos, lo llaman misterioso. ¿Por qué? Porque es en la sangre donde, mira, si no tuviéramos sangre en el cuerpo, no tendríamos vida. Entonces la sangre en la Biblia es símbolo de vida. ¿Estamos entendiendo? Cuando Caín y Abel hicieron un sacrificio, ¿se acuerdan? El sacrificio de Abel fue recibido por Dios y el de Caín fue rechazado. ¿Por qué? Porque Caín le llevó fruto de la tierra y Abel le sacrificó lo mejor del ganado, un corderito, y derramó la sangre.
¿Por qué entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque Abel creyó lo que Adán y Eva, sus padres, le dijeron: sin derramamiento de sangre de una vida no hay perdón de pecados. Espero que estén entendiendo. Entonces Caín dijo: no, pues, ay, tengo que sacrificar, están bien bonitos los corderos. No, mejor le junto guayabas o manzanas, o le llevo unos elotes con chilito, algo de la tierra. Y agarró y le dijo: bueno, pues esto te lo ofrezco a ti. Dios lo rechazó, lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque las obras nuestras no son capaces de salvarnos. Entonces, desde Génesis 3, 16, 15 y 16, ya se nos habla de sangre derramada. ¿Están entendiendo? Ahora, hasta donde ahora ya con los conocimientos científicos se sabe que es a través de la sangre donde se transmiten un montón de cosas, ¿cierto? Cuando te quieren hacer un examen a ver qué tienes, ya sea de lo que sea, del corazón, del hígado, dicen: le vamos a hacer un examen de sangre. ¿Por qué? Porque ahí sale todo. Qué curioso, ¿no? Por eso esa revista científica decía: este misterioso líquido. Bueno, vamos a usar esa misma afirmación. De una manera misteriosa, espiritualmente, es por medio de la sangre de Cristo, que nació sin contaminación del pecado, que esa sangre nos puede limpiar de nuestros pecados. Déjeme explicarle. Usted recuerda el pasaje de Mateo en los primeros capítulos 2, cuando el ángel se le aparece a la Virgen María y le dice: no te asustes, porque eres elegida, porque de ti nacerá el que libere a Israel, a su pueblo, de todos sus pecados. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. ¿Se acuerdan? Y el santo ser que nace, ese cubrir significa que ella iba a concebir. Y le dijo: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador, el que limpiará de sus pecados al pueblo. Entonces ella dijo: ¿y cómo será esto? Pues claro, cualquiera hubiera preguntado: ¿y cómo será esto si no conozco varón? No, el Espíritu Santo vendrá. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo puso la semilla en el óvulo, porque para Dios no hay nada imposible, acuérdense de eso, ¿eh? ¿Cómo se concibe un bebé? Cuando el espermatozoide y el óvulo fecundan, ¿sí? Entonces nace la vida, y ya nace, se empieza a formar un bebé. Bueno, en este caso no fue un espermatozoide humano, tampoco fue divino, porque Dios no tiene esperma, porque no es hombre. Pero se tienen que usar esos términos para entender nada más, porque Dios es espíritu y no es hombre. Entonces, cuando dice que el Espíritu Santo te cubrirá, yo voy a usar la expresión, pero eso para que se entienda, es lo que se conoce como lenguaje antropomórfico, o sea, expresiones humanas que Dios hacía para que entendiéramos las cosas. Entonces, el Espíritu Santo puso el semen de Dios, pero repito, porque no vayan a empezar: está enseñando herejías, dijo que Dios tiene semen.
Además, semen en griego quiere decir semilla. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo puso la semilla en el vientre de María. Concibió. Surgió la vida de Jesús, hombre, del Dios hombre con naturaleza humana. Pero su sangre no venía contaminada con el pecado. ¿Entiende? Por eso dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque su naturaleza que Él tenía, humana y divina, le impedía pecar. Él fue tentado, pero nunca pecó, porque era imposible, Él era totalmente puro. Por eso es que su sangre derramada en el Calvario derramó su vida. Y cuando creemos que Él lo hizo en nuestro lugar, Él mereció el castigo que tú y yo merecíamos, y creemos en esa sangre derramada, esa sangre de una manera misteriosa, entre comillas, es la que nos limpia de todos nuestros pecados, porque es la vida misma de Dios. ¿Está entendiendo? Por eso es que Jesús, ese sí fue el que, como hombre, sin pecado, sin mancha, nunca se equivocó, nunca pecó, nunca maldijo, nunca le salió veneno de la boca, nunca nada malo. ¿Por qué? Porque Él era santo. Jesús lo dijo en Juan 6:53, no lo busque, Él dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, se refiere a su sacrificio, y bebéis su sangre, el beber no es literal, por supuesto, son expresiones propias de los judíos, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Ven cómo el mismo está hablando del sacrificio de su cuerpo y del derramamiento de su sangre? Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, piedras preciosas o cosas valiosas, no, sino con la preciosa sangre de Cristo. Así dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es la gran noticia para los seres humanos. Y esa noticia se entiende que tú y yo ya la hemos recibido. ¿Ya la has recibido? ¿Ya la has creído? Ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido lavados espiritualmente y hemos sido transformados interiormente cuando nos arrepentimos y creímos en ese sacrificio de Jesús. Y su sangre nos limpió de nuestros pecados. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero ahí está hablando de una situación interna. Quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Eso ya se entiende que nosotros los que estamos aquí, al menos la gran mayoría, ya lo hemos experimentado. ¿Estoy en lo cierto? Ok, vamos muy bien. Romanos 3:25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mira qué interesante. ¿Por qué no dice por medio de la fe en su misericordia? Por medio de la fe en su omnipotencia. Por medio de la fe en su santidad. ¿Verdad que no dice eso? ¿Por qué dice por medio de la fe en su sangre? Porque repito, su sangre no era como la de nosotros, aunque era sangre, naturalmente era como la tuya y como la mía. Física, exactamente, gracias. Pero espiritualmente estaba limpia de contaminación de pecado. Que entonces estamos deduciendo que es a través de la sangre que corre por todo nuestro cuerpo, que está contaminada espiritualmente hablando por la maldad, por el pecado. Qué tremendo. Y muchos, dice Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, gloria a Dios, seremos salvos de la ira. Ahora bien, para irnos sobre el final, aquí viene una pregunta muy importante, que es la que nos va a tomar ya pues todo lo que será la serie de luchando contra el pecado, que probablemente será una serie bastante amplia, que tal vez se lleve el medio año. Pero miren, la pregunta es esta. A ver, atienden a ese niño.
Porque siempre justo en el momento preciso lloran, ¿verdad? Como decía un hermano, es que el diablo les pellizca. Fíjense, la pregunta es esta: si ya hemos sido libertados del pecado, si ya el Señor me ha limpiado de mis pecados, si ya soy hijo de Dios, todas son preguntas legítimas que la Biblia responde. Si ya soy hijo de Dios, si ya camino con Él, Él conoce mi corazón, yo lo amo con todo mi ser, etcétera. La pregunta es, ¿por qué entonces seguimos luchando contra el pecado? La respuesta Pablo nos la da en Romanos capítulo 7. Ábranlo rápido. Romanos 7. Ahí Pablo da la respuesta. La Biblia nos da siempre solución en lo que tiene que ver con las cosas de la salvación y de la vida cristiana y de la santidad. Siempre nos va a dar la respuesta. Romanos 7:15. ¿Ya lo tiene? Dice así, mire: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiero hacer una aclaración. Aquí Pablo está hablando en su condición ya de cristiano. Pero él está narrando aquí acerca de la lucha que aún como cristianos todavía tenemos contra el pecado. Esa es una realidad. Entonces dice, sino que lo que aborrezco, eso hago. Eso denota que el verdadero cristiano aborrece el pecado. Respóndame a esto, así ahí en su corazón. Cuando usted peca, ¿se duele, llora y se aflige por haberle fallado a Dios? Si su respuesta es sí, esa es la evidencia de que usted es hijo de Dios. Si usted dice, pues no siento nada, pero pues Dios es amor, y Él sabe que la carne es débil, y Él es bueno, y Él no va a mandar al infierno a nadie, usted no conoce a Dios. O sea, si usted peca y no se duele, no reconoce por haber hecho lo que hizo en su momento, usted todavía no se ha arrepentido. Por eso Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Empieza a narrar la lucha. Versículos 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Esa es la moral de Dios, ¿entiende? Eso es bueno, pero a mí me parece malo. Sí, porque Él me robó, pues yo le robo. Él me pegó, pues yo le pego. Él me calumnió, pues yo también me defiendo. Y me va a conocer quién soy, y no sabe con quién se metió. Entonces Pablo dice, a ver, toda la ley es buena. ¿Por qué? Porque es dada por un Dios bueno. Entonces no puede ser mala la ley. No matarás, no robarás, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, no codiciarás. Que sabemos acerca de la ley. Dice, apruebo entonces que la ley es buena. Es decir, él se está dando cuenta que en realidad lo malo no está en los mandamientos de Dios que te prohíben, sino la maldad, ¿dónde está? Díganlo, en mí, en nosotros. Dice el versículo 17, de manera entonces que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces tú dices, si nos quedamos hasta ahí, vamos a terminar mal, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿por fin qué? ¿Nos libró del pecado, sí o no? Porque aquí dice Pablo, sino el pecado que mora en mí. Y si nos quedamos hasta ahí, vamos a cometer un error de interpretación.
Déjame contarles lo que, ay, no, es increíble. Recibí un correo la semana pasada. Pastor, quiero que me aclare, me dice alguien que no sé quién sea. Si bíblicamente es bíblico hacer operaciones y poner inyecciones espirituales. Y hasta ahí decía, entonces yo le dije, pues no te entiendo tu pregunta. ¿Cómo que operaciones e inyecciones espirituales? Y me dice, sí, es que aquí en mi congregación ahora literalmente agarran una jeringa y a los hermanos los inyectan con una inyección de bondad, con una inyección de misericordia, ¿quieres ser generoso? Oramos por el líquido, quién sabe qué líquido será, y te vamos a inyectar, y una inyección de bondad, una inyección de perdón. Yo dije, no, lo que estoy leyendo, pero espérenme. Lo que viene a continuación, ahí sí se volaron la barda, dice. Y están en mi congregación, muchos hermanos están haciendo operaciones. Operaciones literales donde un médico, dice, médicos de aquí de la congregación, que por revelación del pastor ahora te abren donde tú digas, ya sea el vientre, un costado, qué sé yo, entonces te hacen un injerto espiritual. Te injertamos un corazón generoso. Entonces yo estaba así que, no, me está cotorreando este. Dice, y el pastor dijo, dice, yo fui con el pastor, le dije, oiga pastor, pero ¿cómo esa práctica qué? Eso parece chamanismo. Dice, mira, el siguiente domingo, dijo, les voy a dar la base bíblica. La Biblia dice que el espíritu tiene diferentes operaciones. No, ¿verdad que está como para reírse? Dios obra a través de los médicos y de las operaciones, porque dice que el Espíritu obra por medio de distintas y diversas operaciones. Tú dices, no, no sé si ponerme a llorar. Es increíble. ¿Todo por qué? Porque interpretaron el versículo. Sí dice así, que el Espíritu tiene diversas operaciones, pero se refiere a maneras de hacer las cosas. Entonces, si nosotros nos quedamos aquí, el pecado que mora en mí, no, pues entonces, no, pues ahí dice que el pecado mora en mí, la carne es débil. No, yo por eso, pues hago lo que hago. Dios sabe mi corazón, Él ya sabe que la carne es débil, entonces así soy. No vamos a cometer semejante error de interpretación al quedarnos ahí. Vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Y yo sé, y comienza a aclarar más, yo sé esto, yo sé que en mí, esto es en mí, ¿dónde? En mi carne, o sea, en mi cuerpo, no mora el bien, o sea, en mi cuerpo. Porque el querer el bien está en mí. Parece como que está medio bipolar, ¿no? Medio esquizofrénico. Pero no hay que entenderlo bien. Porque el querer el bien está en mí, el querer el bien está en mí significa el hombre nuevo. Pero no el hacerlo. Ahora, ¿cómo es que hacíamos las cosas? Con el cuerpo. El vehículo es el vehículo del pecado, el cuerpo. Entonces sigue diciendo, versículo 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero no nos detenemos allí, seguimos leyendo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero ¿en dónde es en mí? Él ya nos lo dijo, pero nos lo aclara todavía más, versículo 22. Porque según el hombre interior, ahí está, el nacido de nuevo, el hombre espiritual, ¿qué? Me deleito en la ley de Dios. Alguien que no es cristiano, nacido de nuevo, no puede deleitarse en la ley de Dios, ¿verdad que no? Pero nacido de nuevo sí, nos deleitamos en la palabra de Dios. Y dice el 23, pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros, se refiere a su cuerpo. Mis manos para robar, mis ojos para ver lo que no debo de ver, mis pies para ir a lugares donde no debo de ir, mi mente humana para pensar cosas que no debo pensar. Veo otra ley, ¿qué se refiere? Este cuerpo se quedó acostumbrado al pecado.
Mi mente se quedó acostumbrada a engañar, a mentir. La boca se quedó acostumbrada a maldecir, a expresar todo tu dolor y tu amargura y tu queja y todo el veneno. Entonces, cuando nacemos de nuevo, somos transformados internamente, pero este cuerpo todavía no. Este cuerpo, bueno, viene ahí la segunda pregunta para resumir un poco. Viene ahí la segunda pregunta. ¿Hasta cuándo voy a tener la lucha cotidiana contra el pecado? La respuesta es, tiene dos respuestas. Número uno, hasta que te mueras. Cuando tú ya te mueres, muerte, separación de tu alma, que se va con Dios, tu cuerpo queda ahí. Entonces, como está muerto tu cuerpo, ya no funciona para pensar mal, ir con la prostituta, para maldecir. Ya se acabó la lucha contra el pecado. Esa es una. Por eso es que los cristianos no debemos de temer a la muerte. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Y la segunda respuesta de hasta cuándo vamos a dejar de luchar contra el pecado, que se debate en nuestros miembros, pero que nuestro corazón, nuestro ser interior ya no quiere, y esa es la lucha de todos los días, hasta que venga Cristo, por los suyos. Porque dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos, ¿seremos qué? Transformados, y habla de transformación del cuerpo, a la misma gloria del cuerpo suyo. Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo van a resucitar? Con un cuerpo glorificado, ya no vehículo del pecado, y esa es nuestra redención total. ¿Lo entendieron? Entonces, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas vida, tendrás la lucha cotidiana contra el pecado. Pero gracias a Dios que en su misericordia, Él nos dejó, digamos, la salida para estar siempre delante de Dios limpios de pecado. Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, esa palabra hubiere habla de algo eventual, ya no somos esclavos del pecado. Antes de nacer de Cristo, no poníamos resistencia al pecado, porque por naturaleza íbamos con tendencias a lo malo. Pero ahora ya resistimos, ¿a poco no? Ahora ya viene Satanás, no te pasa nada. No, sí me pasa, y empieza la lucha. No, pero mira, nadie se va a dar cuenta, ni tu esposa, ni el pastor, ni nadie, ni Dios se va a dar cuenta porque está dormido ahorita. Y te va a querer engañar. Entonces tú de pronto brincas y dices, no. Ese hombre no es cristiano. No quiero ser tu novia. No, pero que mira, y luego viene, pero es bien bueno, no lo dejes ir, ningún hermano de la iglesia te habla, ninguno se te acerca, y este hombre, mira, es rico, tiene un negocio, tiene buena casa, y tú empiezas, ay, y ahí está el fruto. Pero ahora ya sientes la lucha. De eso es lo que se va a tratar toda la serie. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Esa es la provisión que el Señor dejó para nosotros sus hijos, sabiendo que mientras no muramos, mientras no venga Cristo, este cuerpo de pecado nos seguirá impulsando hacia lo malo. Nuestra mente natural seguirá pensando de manera natural, pero nuestra mente espiritual no. Espero hayan entendido, porque la conclusión es esta, miren. Mentir, hermanos, sigue siendo pecado, ¿están de acuerdo? El orgullo sigue siendo pecado. La avaricia sigue siendo pecado. Robar sigue siendo pecado. Fornicar sigue siendo pecado. La desobediencia sigue siendo pecado. La rebelión sigue siendo pecado. La calumnia sigue siendo pecado. Y un sinfín de pecados que nombra la Biblia. Dice que ya no alimentemos nuestras pasiones desordenadas, nuestra carne, sino rechazarla. Sí, no te hagas esclavo de concupiscencias, que significa las pasiones de la carne. Y Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones. Todos esos son pecados con los que seguimos luchando, ¿sí o no? Todos los días yo siento esa lucha en mí. Con cualquier clase de pecado, ahí está, es real la lucha. Unos con el orgullo, otros con la rebelión, otros con la amargura, otros con la falta de perdón, otros con la avaricia, pero todos, hermanos, sentimos esa lucha. Tenemos que entender que es una realidad, ¿lo entienden? Porque si la entendemos, eso es un paso muy importante para estar conscientes de que cada día vamos a tener que luchar. Vendrán tentaciones de todo tipo, insinuaciones de Satanás. Nuestra misma mente humana nos va a querer desviar, etcétera, etcétera. Yo les contaba a los que vienen el sábado, a los sabatistas, que vienen a casa de oración los sábados. Les dije, miren, les voy a decir algo. ¿Vieran que yo no tenía ganas de venir hoy? No, yo me quería quedar en mi casa. Porque tuve un año súper de mucho trabajo, muy agotador. Y luego llego ya supuestamente a descansar, y pues ¿cuál descansar? Se accidentaron unos jóvenes de aquí de la congregación saliendo de la reunión, y entre ellos iba mi hijo. Y otros muchachos, y salían todos golpeados, todos ensangrentados, y bueno, pues tienes que andar allí, y todo, y bueno, cuando al fin ya, dices, bueno, ya unos días bien suaves, se viene la lluvia bien bonita. Y el frillazo, y así como que, entonces, el sábado, yo ya venía con esta serie preparándola desde hace meses. El sábado ya la puse todo en orden, pero no, mi cuerpo decía, dile a Chuy García que predique, o a Julio, son buenos, dile a Toño, dile a Sergio, ese no se raja, donde lo pones lo hace. Y yo, ¿vieron que luché? Dije, sí, yo soy el pastor. Y de pronto reaccionas. O sea, ven en todo. ¿Sí? No va a faltar a través de este año quien hiera tus sentimientos. Y ahí va a haber una prueba. ¿Qué vas a hacer? Porque ya para entonces, en todos estos meses, vamos a ver todo lo que tiene que ver, definiendo lo que es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la amargura, con el orgullo, con el enojo, con los celos, que son pecados con los cuales luchamos también los cristianos. Se ve en la Biblia. Pedro luchó contra el miedo y negó a Jesús. Judas luchó contra la avaricia, pero pues no luchó, se entregó. Pero Acán, del pueblo de Dios, sí luchó y cayó. José luchó contra la fornicación, pero venció. Ahí está, hermano, no podemos decir que no. Pero que la gracia de Dios nos ayude, amén. ¿Cuántos dicen amén? Oremos. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que nos da luz, que nos enseña. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, porque tu sangre preciosa, sin contaminación de pecado, de maldad, limpia, pura, es la única que puede limpiar nuestros pecados. Y a través del arrepentimiento genuino es como viene la limpieza por la sangre tuya, Jesús. Y entonces tú nos haces nuevas criaturas, nos das un nuevo corazón que siente, que se inclina hacia Dios,
que empieza a tener temor de Dios, que empieza a caminar en sus caminos, pero de pronto nos damos cuenta que la lucha contra la maldad y el pecado que mora en nuestro cuerpo humano, en nuestra carne, dice la Escritura, y hay una lucha en lo que hay ahora en nuestro corazón, con lo que hay en esa ley que nos quiere, que está en nuestros miembros, que nos quiere esclavizar de nuevo. Es una lucha real que tenemos que enfrentar cada día. Danos la gracia, Señor, para que tú nos libres y nos guardes sin mancha y sin caída, porque eres poderoso hasta la venida de Jesús. Y cuando alguno se deslice, se tropiece y se ensucie, tenemos un abogado para con el Padre Jesucristo. Y si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.
Thank you.